Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. En esta mañana de domingo le damos la bienvenida a nuestra abogada favorita. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Buenos días, Gina. Muy bien, encantada de estar contigo este domingo para hablar de nuestro tema favorito. Así es, abogada. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del consulado, pero antes, como siempre, le pedimos que nos dé su información para las personas que quieran hacer una cita con usted. Con gusto. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Puedes visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Puedes también visitarme en mi oficina con cita previa, porque tenemos el COVID y nadie puede entrar a la oficina sin cita previa. Pero mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de la Asociación Latinoamericana, y a pesar de que presentemente estoy en el piso 8, las oficinas, espero que antes del fin del año, nos mudamos al piso 5. 678-956-8600, antes de venir, para asegurarse de que tienes la cita, de que sabes en qué piso estoy y sabes qué es lo que yo requiero para propósitos de proteger a todo el mundo del COVID. Fantástico. Abogada, vamos a hablar acerca del consulado porque algo pasó esta semana en la Corte Federal, lo cual crea un problema para casos que van al consulado. ¿De qué se trata? Sí, Gina, nosotros nos sentamos en lo que se llama en el 11º circuito de la Corte Federal. Esta semana el 11º circuito sometió una decisión publicada, una decisión que significa que es publicada, significa que es ley, donde ellos estaban considerando la negación de un caso consular. Esta corte, este caso se llama Del Valle contra Secretario de Estado. Y lo que ocurrió fue esto. Del Valle fue a su cita consular después de haber sido pedido y aprobado por su esposa ciudadana, teniendo un preperdón de la barra de 10 años contra de regresar cuando una persona está aquí ilegalmente, que había sido aprobado por inmigración. Entonces, él hizo todo el proceso apropiadamente y fue a su cita en Ciudad Juárez. Él va a su cita en Ciudad Juárez, toma huellas, hace todo lo necesario, va a su cita, y en vez de recibir su pasaporte con su visa de residente para regresar, él recibe una negación, la cual le dice, estamos negándote por 3 razones. 1, por tu presencia ilegal, lo cual había sido perdonada bajo el preperdón, pero cuando tú tienes otras razones por las cuales te niegan, ese preperdón se desaparece. Entonces, primero, la presencia ilegal. Número 2, por fraude. Y número 3, por haberte hecho pasar como ciudadano americano. La decisión, la negación, nada más decía estas razones, pero no explicó por qué. No explicaba bajo qué situación ellos piensan que él había cometido un fraude, porque ellos piensan que él se había hecho pasar como ciudadano americano. La esposa de él, ciudadana americana, empezó a pelear para poder determinar qué fue lo que tenía el consulado, qué información tenía el consulado, porque la posición de los del Valle es que él no había nunca dado falsamente como ciudadano, nunca había mentido. Después de buscar ciertas cosas, yo creo que, aunque no es seguro con la decisión de la Corte, que ellos piensan que hubo otra persona que hizo estas cosas a quien están confundiendo con su esposo. Y de nuevo, yo no sé si esto es cierto o no, porque en la decisión de la Corte del 11º circuito, los hechos debajo de la decisión no son discutidos en detalle. Ella aparentemente trata de obtener esta información, de saber por qué, porque su esposo jura y perjura que esto no es algo que él hizo. Fueron a la Corte del Circuito, del Distrito, y después a la Corte Federal, que es el 11º circuito. Y esto es lo que la Corte Federal dijo. Nosotros no podemos revisar la decisión de un consulado. Si el consulado te dice a ti por qué te negó, ellos no tienen por qué explicarte. Ellos te pueden decir la sección de la ley y con tal de que sea claro cuál sección de la ley están utilizando, ellos no tienen ninguna obligación de darte más información si ellos no quieren.
Y la única manera de que tú puedes venir para acá a quejarte de ellos es si ellos actúan en mala fe. O sea, si tú puedes comprobar que ellos están haciendo cosas inapropiadas a propósito. Sí. Pero nada en este caso nos indica a nosotros de que el consulado actuó en mala fe, y a pesar de que nosotros podemos ver si las acciones de ellos no son razonables, ellos no se tienen que explicar. Esto es un problema muy grande para todos nosotros por dos razones. Número uno, el 11º Circuito básicamente ha indicado que ellos no se tienen que explicar, pero para nosotros poder demandarlos, nosotros tenemos que enseñarle a la Corte qué fue lo que ellos hicieron. Pero no podemos enseñarle a la Corte qué fue lo que ellos hicieron si ellos no se tienen que explicar. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto significa que cuando una persona va al consulado americano en su país a procesar una visa y es negada, y el oficial no hay evidencia de la razón por la cual fue negada, y todo lo que el oficial hace es decir, yo te estoy negando bajo esta sección de la ley, y ya, la persona no puede apelar, porque la persona no va a poder comprobar nunca si el oficial actuó en buena fe o mala fe, porque ni el oficial se tiene que explicar, ni el 11º Circuito le dijo que se tenía que explicar, y entonces van a ser menos casos todavía los que podemos llevar del consulado a la Corte Federal, porque va a ser imposible para nosotros en realidad meternos en la cabeza del oficial. Abogada, pero ¿cómo puede un oficial decir que una persona hizo algo sin siquiera dar información, detalles acerca de cómo fue? Eso es, yo sé que esta Corte Federal dice que lo que diga el consulado es lo que está bien, pero ¿hay algo más que se pueda hacer aparte de esto? Por ejemplo, ir a la Corte Suprema, por ejemplo. Entonces, yo creo que tu pregunta es muy buena, porque tu pregunta básicamente tiene el ambiente de una persona que está frustrada. ¿Cómo es posible que un oficial pueda decirle a alguien esto y sin tener que explicarse? Y las razones son dos. Número uno, las personas que están procesando por el consulado no están en los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos protege a todas personas, no importa si son ciudadanos o residentes o lo que sea, que estén legales o ilegales, no importa si están físicamente en los Estados Unidos. Pero fuera de la geografía de los Estados Unidos, la Constitución no te otorga a ti todas las protecciones en punto y aparte. Por lo tanto, las cortes, ellos sí pueden lidiar con lo que se llama abusos de oficiales, pero la persona tiene que comprobar que el abuso ocurrió, ¿verdad? Entonces, no es que la Corte no va a lidiar con que un oficial haya actuado en mala fe. Lo que pasa es que la Corte únicamente va a tomar un caso si se puede comprobar que el oficial actuó en mala fe. Pero no pueden ordenarle o no van a ordenarle al consulado que se explique, porque bajo las leyes no hay la protección constitucional, y ellos tienen que seguir entonces las regulaciones que son escritas para los consulados. Pero la segunda parte de esto, que es mucho más significante, pienso yo, es que esto le pasó a una ciudadana, ¿verdad? Quien argumentó que ella tiene un derecho constitucional de casarse y de vivir con su esposo. Y hace muchos años atrás, la Corte Suprema, en una decisión la cual todavía es ley, nunca ha sido alterada, y dudo que vaya a ser alterada, la Corte Suprema dijo, tú tienes el derecho de casarte con la persona que quieras. Eso es absoluto y cierto, y te casaste. Lo que no tienes el derecho fundamental constitucional es de vivir con esa persona si esa persona está fuera de los Estados Unidos, o si inmigración quiere deportarla, o si inmigración quiere prevenirla a venir. Tú puedes ir a vivir con esa persona, pero tú no tienes un derecho fundamental de que esa persona venga a vivir aquí, aún el gobierno no determine que esa persona es elegible para vivir aquí. Entonces, el derecho de matrimonio para personas que se casan con foráneos es el derecho de casarse, pero no el derecho de vivir con esa persona si las autoridades migratorias no permiten que esa persona se quede aquí. Esto sí que crea un problema grandísimo, abogada. ¿Cuáles son los casos que van al consulado? Entonces, para el consulado van los casos
de varias personas. Las personas que están fuera del país, quienes quieren entrar, así sea con una visa de temporal, de estudiante, de trabajador, de artista, ese tipo de cosas, o las personas que quieren venir con una visa permanente, con una visa inmigrante, o sea, con la residencia. Y ese grupo de personas puede ser personas que están viviendo en el exterior y personas que están viviendo aquí y que se van al exterior a tener su entrevista para lo de la residencia. Como la familia del Valle, que es la familia de la que hemos estado hablando, donde la Corte del 11º Circuito tomó esta decisión, esa situación del Valle estaba viviendo aquí en los Estados Unidos ilegalmente y salió de los Estados Unidos a atender su cita en el consulado americano en Ciudad Juárez, donde personas como él tienen que aplicar para la residencia. Entonces, el consulado puede manejar casos de visas temporales o casos para la residencia permanente, o sea, la visa para regresar como residente permanente. Abogada, hay muchas personas que se van a Ciudad Juárez a hacer este proceso. Usted como abogada, ¿cómo ven esta situación para las personas que están pensando o que ya tienen su cita para Ciudad Juárez? ¿Es conveniente ir con esta forma de actuar de estos oficiales? Sí, es conveniente ir y yo creo que la lección del Valle es que ya que es claro que no tenemos recursos a ir a una corte federal, al menos de que tengamos comprobantes de que Claro. los oficiales en el consulado actuaron en mala fe. Es sumamente importante de que antes de que una persona sea enviada al consulado, que se haga un chequeo de su récord completo, un análisis completo de su situación, y se tenga en mente todos los riesgos. Tú sabes, este es un punto relativamente frustrante para mí, porque han habido casos que yo he tomado y que nosotros estábamos planificando llevar al consulado, Sí. y la visa inmigrante fue aprobada, quizás el perdón de la presencia legal fue aprobado, pero algo ocurre o algo me dicen o algo me entero acerca de la historia de la persona que me hace o dudar o temer de que cuando vaya al consulado le van a decir que no. Y yo le recomiendo a la persona que no salga de los Estados Unidos a ir a su consular, al menos de que tengamos todo perfecto. Sabemos todo, tenemos todo aprobado, hemos hecho la evaluación legal de su caso completo, de manera de que cuando la persona sale ya sabe qué esperar, sabe qué perdones tiene que pedir, sabe si va a ser elegible, no elegible, etcétera. El problema que nosotros podemos tener, Gina, es que hay muchas veces obviamente siempre hay las personas que van representadas sin abogados o las personas que son representadas por abogados o asistentes que no hacen su trabajo. Vamos a asumir que todo está siendo hecho muy bien. El problema que muchas personas podemos tener es que hablamos con nuestros clientes y nuestros clientes o no nos dicen por miedo de decirnos o porque no saben que es importante, cosas que puedan tener problemas significantes en el consulado. Entonces, personas que no le dicen a su abogado toda la verdad, son personas que tienen un alto riesgo de que cuando vayan al consulado puedan ser negados. Vamos a asumir, y de nuevo estoy nada más asumiendo, que Del Valle no le dijo a su abogado que antes de entrar a los Estados Unidos ilegalmente, él trató de entrar a los Estados Unidos con una visa chueca. Sí, de nuevo, nada más esto es ficción porque yo no sé si este es el caso. Y Del Valle no se lo dijo porque pensó que nadie lo iba a saber porque utilizó un nombre falso, no se acuerda que le tomaron huellas, haya sido lo que haya sido. Es posible que el abogado Del Valle hizo todo perfectamente bien sin jamás saber de que Del Valle había tenido este incidente previo. Y, por supuesto, si tu cliente te dice que no lo han arrestado, no lo han parado en la frontera, nada de eso ha pasado, tú no tienes ninguna razón por la cual investigarle las huellas, pedirle las huellas, y aunque tú le investigues las huellas, el chequeo de huellas no es 100% seguro. Entonces vamos a asumir que eso fue lo que pasó en el caso de Del Valle. Y cuando fue a su entrevista, fue con su preperdón todo listo, y su abogado recibe la gran sorpresa de que en vez de que su cliente le dieran la residencia, a su cliente le dieron una negación. Esto es una situación muy común y por eso es que es muy importante dos cosas. Uno,
O sea, decirle todo, aunque sea bajo otro nombre, etcétera, aunque haya sido menor de edad, lo que sea. Y número 2, tener un abogado que va a buscar los récords y va a asegurarse de hacer un análisis completo de tu caso, porque el problema es que una vez de que tú estás en el consulado, si te dicen que no, es difícil. Sí. Entonces tú tienes que buscar asegurarte de que ninguna de las razones que te digan que no es algo que te toca a ti. Y si hay un riesgo de que a ti te digan que no y tú no tienes cómo pedir perdón, etcétera, quizás ir al consulado no es la mejor opción para ti. Muy bien, abogada, yo sé que a todos se nos olvidan muchas cosas, ¿verdad? Especialmente si ha pasado mucho tiempo, pero en otras ocasiones es porque una persona piensa tal vez que la agencia de inmigración no tiene toda la información porque no le tomaron las huellas o no le tomaron una fotografía o algo, pero pues en realidad estas agencias tienen, si no todo, casi todo. Exacto. Entonces, mira, el gobierno no lo tiene todo, pero el gobierno tiene las cosas que fueron registradas. ¿Entiendes? Entonces, si una persona entró con una visa falsa o dio un nombre diferente, eso no lo protege a la persona, porque el gobierno te toma huellas y las huellas te van a encontrar, aunque tú hayas dicho que tu nombre es Batman, ¿verdad? Claro. Entonces, para empezar con eso. También hay un chequeo por medio del nombre, los nombres de tus padres, tu fecha de nacimiento, lugar de donde eres. O sea, las huellas no es la única manera en la cual te chequean. En mi opinión, yo creo que la gran mayoría de casos funcionan en el sentido de descubrir cosas que uno no sabía. Caen en dos tipos. Uno, donde el cliente piensa que tú no vas a recibir que nadie se va a enterar de lo que pasó. Exacto. Porque utilizó un nombre, una identidad falsa. Y el segundo grupo es donde el cliente piensa que nadie se va a enterar de lo que pasó porque porque piensa que no le tomaron huellas. Y ambas de estos aparente ser lo más común cuando los clientes fallan. Para empezar, el utilizar un nombre falso no te protege a ti, porque normalmente van a tener otra información tuya, la cual te va a llegar a identificar a ti. Entonces, lo del nombre falso no puedes ocultarlo. El pensar que no te tomaron huellas y que nada más tomaron tu nombre y te dejaron ir es un fallo, porque lo que pasa es que muchas personas cuando cruzan la frontera están nerviosas, sí, están cansadas, el proceso muchas veces es varias horas. La memoria de uno no es buena, Gina. Los testigos no tienen buena memoria. Y si esto ocurrió hace 10 años atrás, por ejemplo, quizá en estos 10 años tu memoria ha recordado los eventos y te ha inyectado cosas para tú protegerte emocionalmente, como por ejemplo, no me tomaron huellas. Adicionalmente, las huellas que toman en la frontera no son necesariamente las huellas típicas. Cuando uno piensa de huellas, Gina, uno piensa que le ponen tinta, le ponen los dedos en un papel. Hay más de una manera de tomar huellas. Pueden tomarte huellas con máquinas donde nada más están tomando la huella de un dedo, como el dedo índice o el dedo gordo. Esas son muy común para que a las personas se les olvide, porque nada más fue un dedito rapidito en un cuadrito de una pantallita. Okay. Puede ser que tú estás poniendo tu mano en una pantalla o que te están tomando la foto de tu cara con una cámara que está en la computadora del oficial, pero no es una cámara que tú estás viendo visible. Sí. Entonces, la mejor manera para todo esto es ser honesto con tu abogado. Porque últimamente, si al ser honesto resulta ser que tú no eres elegible, porque al ser honesto encontramos que estás descalificado, ¿por qué vas a irte tú al consulado a otro país a tomar un riesgo que no necesitas tomar? Abogada, yo pienso que esta es una lección para todos, especialmente para las personas que han estado en una situación en donde han sido detenidos y tal vez no recibieron lo que otros reciben, ¿verdad? Por ejemplo, que les tomen las huellas, como usted dice, con tinta o tal vez uno dio un nombre falso y eso es lo que se tomaron ellos, así que obviamente no saben nuestro nombre verdadero, en fin. Yo creo que esto puede ayudar a muchas personas a que cambien de
punto de vista hacia ese aspecto, pero más que nada también para recordarles que hay que ser muy honestos con su abogado. Sí, en el caso de la familia del Valle, por ejemplo, si resulta ser que lo que el consulado alegó de esta persona es correcta, Sí. y es correcto de que esta persona trató de hacerse pasar como ciudadano americano, lo triste es que el señor del Valle jamás regresa a los Estados Unidos. Wow. A mí, no legalmente, ¿verdad? Si el abogado de Del Valle hubiese sabido que se hizo pasar falsamente como ciudadano, Claro. nunca lo hubiera mandado al consulado, sino que hubiera visto otras maneras humanitarias donde la persona pudiese quizás arreglar ahora o en un futuro, a pesar de haberse hecho pasado como ciudadano americano. Uh-huh. Son limitadas, pero existen, y hubiera sido mucho mejor al señor del Valle simplemente tratar de pelear su caso aquí, a irse y tener una barra, que es lo que él tiene ahora, que es una barra permanente por el resto de su vida. Así es, en este momento entonces el señor del Valle está fuera del país y no puede regresar. Pues yo no sé en este momento dónde está él, pero la Corte Federal dijo que ellos no iban a revisar la decisión del oficial, que no tienen cómo revisar la decisión del oficial y que nada más tienen el poder de revisar la decisión de un oficial si se puede comprobar que el oficial violó su posición, tomó decisiones que son inapropiadas legalmente, ¿verdad? Pero me refiero a que está fuera del país, o sea, donde quiera que esté. No sé dónde está él. Okay. Porque la decisión estuvo hubieron muy pequeños hechos de los datos, porque el punto era que ella no tenía datos, porque no le quisieron dar los datos en el consulado. Entonces, ella puso los hechos como ella lo entendió, pero en realidad puede haber sido otra cosa completamente diferente. El punto que es preocupante acerca de esto es que vamos a asumir que ella tiene razón, la esposa que demandó, y que esta persona que cometió fraude, esta persona que se hizo pasar de ciudadano, no fue su esposo, sino que fue otra persona y lo confundieron con su esposo. Entonces, ¿dónde deja a ella si la corte dice que ellos no van a revisar el hecho y ella le está diciendo, te estoy diciendo que el hecho es equivocado y ellos tienen que revisar su decisión? Sí. ¿Dónde deja a un ciudadano cuando el consulado quizás no hace una negación en mala fe, pero hace una negación en error? Bueno, estamos con la abogada Carolina Antonini hablando acerca de un caso que sucedió esta semana en la Corte Federal relacionado al consulado. Abogada, por favor, ¿nos da su número de teléfono para las personas que quieran hacer una consulta con usted? Con gusto, es el 678-956-8600, 678-956-8600, y recuérdate que puedes visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Abogada, ¿por qué razones pueden negar una visa por ejemplo, para una persona que está pidiendo la residencia? Entonces, por ejemplo, una persona que cometió un crimen, una persona que utilizó documentos falsos, una persona que fue deportada, una persona que pasó más de un año ilegalmente aquí, se fue del país y regresó ilegalmente otra vez, una persona que tenga hábito a drogas, hábito a alcohol, una persona quien haya mentido para obtener una visa previa, una persona quien una vez en los Estados Unidos, el gobierno sospecha que van a hacer algo inapropiado al entrar a los Estados Unidos, como por ejemplo utilizar asistencia pública, lidiar en drogas, ese tipo de cosas. Hay miles de razones por las cuales una persona puede ser negada, y por eso es que es sumamente importante que cuando una persona se va a presentar con el consulado, que no salga de este país a esa cita sin saber que tiene todos los puntitos sobre todas las I, todas las rayitas enfrente de todas las T, o sea, todo en línea, porque hay muchas cosas que pueden ser como una culebra esperándote en la esquina. Abogada, y por ejemplo, para las personas que no están pidiendo la residencia, pero quieren o piden una visa de paseo o de estudio, ¿por qué razones podrían negar a estas personas? La gran mayoría de las visas de turismo que son negadas porque la persona en el ojo del consulado
no puede demostrar suficientes lazos a los Estados Unidos. La gran mayoría es por eso. Muchas veces, por ejemplo, si la persona tiene familiares viviendo aquí ilegalmente, si la persona no tiene propiedad, no tiene trabajo, no tiene dinero, entonces el gobierno está con miedo de que la persona lo que quiere es venir a trabajar. La gran mayoría de visas de estudiantes que son negadas tienen que ver con la persona no poder despejar suficiente dinero para pagar sus estudios. Muy bien, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando acerca de los casos del consulado. Abogada, ¿han negado más visas últimamente que en el pasado o esto sigue igual? No, tú sabes, es difícil decirte porque hemos tenido el COVID, ¿verdad? Entonces Claro. no hemos tenido ningún tipo de visa. Yo te voy a decir que en mi experiencia personal durante el tiempo de Trump negaron muchos más casos que normalmente, pero antes de Trump, porque casi podemos excluir el tiempo Sí. de Trump como una anomalía, ¿verdad? Pero Así es. antes del tiempo de Trump, no necesariamente. Los consulados siempre se han mantenido relativamente consistentes. El problema que tenemos ahora es que procesar por un consulado se toma una eternidad, Sí. hay muchos dilatos. Esto sí fue algo que trajo Trump. Pero antes de Trump, los consulados eran relativamente estables en su procedimiento, tiempo, etcétera. Muy bien. Abogada, se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar acerca de este tema o algún otro? Sí, algunas veces cuando la persona es negada no hay cosas que se puedan hacer. Pero otras veces cuando la persona es negada hay cosas que se pueden hacer. Uno puede escribirle al cónsul. Uno puede escribirle a la oficina en cargo de la visa. O uno puede reaplicar. Entonces, si tu caso del consulado es negado, el perdón fue negado o algo así, no te desesperes y no te regreses ilegalmente. Hay que tener una consulta con un abogado para ver qué se puede hacer, porque algunas veces hasta reaplicar es una opción muy viable y puede ayudarte a regresar a este país apropiadamente por la puerta de enfrente como debería ser. Así es, así que no tomen ninguna decisión de inmigración hasta que no hayan hablado con un abogado de inmigración como la abogada Carolina Antonini. Por favor, abogada, denos su número de teléfono para las personas que quieran comunicarse con usted. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Mi página es www.hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la 2751 de la Beaufort Highway, directamente enfrente de la Asociación Latinoamericana. Y recuerda que de ahora en adelante, para poder venir a los Estados Unidos, para poder ser aprobado para la residencia, así sea porque estás aquí o estás viniendo con la residencia, tienes que tener la vacuna del COVID. Y entonces es bueno para todos que la tengas, es bueno para mí porque puedo ver humanos, pero también va a ser un requisito de poder obtener la residencia. Así que ve a vacunarte. Y recuerden que es completamente gratis. Fue la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando de inmigración. Que pase feliz domingo, abogada. Gracias. Chao.